Saludos y bendiciones, bienvenidos a esta su plataforma bíblica. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes en este espacio donde el Señor nos permite compartir aquella palabra que el Señor está ministrando a nuestro corazón y que sabemos que según la recibimos, pues la queremos dar con mucho amor, ¿verdad? Para continuar creciendo en la obra del Señor y poder agradar más a Él cada día. Así que vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que dirija este espacio y que ahí donde usted está pueda quitar toda distracción y pueda recibir la verdad de Dios en su corazón para crecer en favor, en gracia, en estatura, en todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que oramos. Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos, Señor, de esta nueva oportunidad que nos das de poder conectarnos con tu palabra. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que abras, Señor, los ojos del entendimiento de cada uno de los que nos está escuchando a través de esta plataforma y que puedas recibir tu palabra en su corazón para que tú, Señor, con tus manos amorosas, transforme los corazones, cambies, Señor, aquellas cosas que de alguna manera nos alejan de ti, que podamos, Señor, recordar en medio de nuestra intimidad, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestro interior, que tú siempre sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque a ti te amamos, a ti te bendecimos y porque tú pensaste en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué bello saber que has pensado en mí, que has pensado en la persona que está conectada ahora mismo viendo esta plataforma, que has pensado en su corazón, en su circunstancia, en el momento donde se encuentra ahora mismo, Señor, y que quieres compartir palabras a su corazón de esperanza para saber que tú permaneces fiel, Señor, en medio de todo tiempo. Te damos gracias por ella y te pedimos, Señor, que te glorifiques tú de manera especial en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y este verso bíblico, esta palabra me recuerda a un himno que se titula Tu fidelidad. Y quisiera que lo cantemos en estos momentos porque Dios habita en medio de la alabanza y qué bueno poder reafirmar la fidelidad de Dios en medio de este tiempo tan importante. Y dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Díselo una vez más, díselo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, oh grande, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Y dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. Hay 3 puntos que debemos ponderar
en este espacio y estamos hablando de la fidelidad de Dios, de la afirmación y de la protección. ¿Y qué es la fidelidad? Pues es una actitud de alguien que es fiel, que es constante y que es comprometido respecto a las obligaciones que asume. Dice que es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimientos a las promesas. Es un atributo de Dios quien es constante, es leal y es fiel en guardar sus promesas e inmutable en su naturaleza ética. O sea, que Él no cambia, que lo que Él dice, Él lo promete, que Él es fiel con Él mismo, para con Él mismo y para con nosotros, a pesar de nosotros mismos. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y en medio de este contexto de los Corintios, el apóstol Pablo estaba tan claro de la fidelidad de Dios para su vida, sin importar la aflicción que él estuviera viviendo, sin importar las murmuraciones que se estaban dando en el pueblo, sin importar los dolores de cabeza que los corintios le pudieran haber estado causando o las acusaciones falsas que estaban viniendo contra él. Él estaba convencido de que la fidelidad de Dios y sus promesas eran en él sí y amén, y no había nada que lo sacara de esa profunda convicción. Y entonces nosotros debemos de evaluar qué es lo que está ocurriendo en medio de nuestras vidas o en medio de este tiempo que a veces nos conmueve el piso y nos hace dudar que Dios sigue siendo fiel en medio de nuestras vidas. Porque Pablo, en medio de esa realidad y en medio de la realidad de los tesalonicenses y de muchas otras comunidades, estuvo expuesto a situaciones, estuvo expuesto a vituperios, estuvo expuesto a murmuraciones, a situaciones difíciles que conmovieron y estremecieron su vida, pero él se mantuvo creyendo en la fidelidad del Señor. Y nos recuerdan esa palabra, que fiel es el Señor. Así que primera Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Más adelante, en primera de Tesalonicenses 5:24, nos recuerda que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando regresamos a primera de Corintios 1:9, nos recuerda que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, hay una fidelidad de Dios para en medio de nuestras vidas que nos está llamando, nos está invitando a que a través de Jesucristo podamos tener comunión con el Padre y podamos caminar en esas promesas y en esa fidelidad que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Pues dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Segunda de Timoteo 2:13 es un verso que me apasiona y me gusta mucho, porque nos recuerda que si aún nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que qué gran esperanza tenemos a través del Señor Jesucristo para saber que el Señor sigue siendo fiel a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de los caminos en los que andamos, a pesar de las veces que podemos fallar. Nuestro Dios sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios es grande y está manifestada para ti, para que tú puedas tomarla en tus manos, para que tú puedas hacerla tuya como esa realidad en medio de tu vida y que puedas tener esa verdad sembrada en tu corazón y que puedas caminar en ella, sabiendo que Dios es fiel. El segundo punto que vemos rápidamente, luego de ver la palabra que dice, pero fiel es Dios, dice que os afirmará. Usted sabe que recientemente nuestro amado pastor Félix, con una de las plataformas de esta sección de plataformas bíblicas, habló sobre el punto de la afirmación. ¿Y qué es afirmación?
Pues viene de la palabra del latín affirmatio, que significa acción o efecto de afirmar. Es asentar una creencia según la conciencia. Es una expresión que indica que una cosa es cierta. Es una declaración que hacemos que si la usamos constantemente llega a convertirse en una creencia fuerte que siempre producirá resultados, a veces en forma que ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando vemos que la afirmación es un efecto o una acción de afirmar, pues vemos que es afirmar. Y dice que nuevamente, es decir, que una cosa es verdad o decirla creyéndola como cierta. También lo define como asegurar a una persona en una posición. Cuando usted afirma a alguien, como bien escuchábamos en la plataforma bíblica, usted va a tener fuerzas nuevas. Por eso es importante afirmar a nuestros cónyuges, afirmar a nuestros hijos, afirmar a nuestros padres, afirmar, si usted está en un escenario laboral, afirmar a sus empleados, afirmar a los hermanos en la fe, afirmarnos unos a otros en el perfecto amor de Dios. Es producir palabras de vida que tendrán el poder de producir resultados en las convicciones y que eso tiene un alcance que jamás podremos imaginar. Así que lo que nosotros podemos declarar con nuestra boca puede ser para bien o puede ser para mal, pero lo que debemos mirar en este contexto es que debemos afirmar, y no solamente a otros, sino que Dios mismo es el que nos está recordando que Él mismo nos afirmará a nosotros. Así que imagínense el poder de la afirmación de parte de nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros, quien nos está recordando que lo que está en su palabra es verdad. Es una afirmación que es cierta, que es una palabra que si usted repite muchas veces, esa declaración constante se llega a convertir en una creencia poderosa que produce resultados en medio de nuestras vidas. Pero para ello tenemos que conocerla, tenemos que conocer sus promesas, tenemos que conocer su palabra y tenemos que caminar de acuerdo a lo que está establecido en ella. Cuando dice que fiel es Dios que os afirmará, nos está recordando la verdad que sale de su propia esencia y de su propia naturaleza. Él es fiel para con nosotros. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él sigue permaneciendo fiel en medio de nuestras vidas en todo tiempo. Así que nuestro Padre Celestial afirmó sobre la vida de su Hijo Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es el mismo que nos afirma en este día su gran amor, porque así lo dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo afirma Juan 3:16. Así que vemos el amor tan grande que el Señor tiene para ti, que el Señor tiene para mí, que nos recuerda en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué es lo que nos dice en esa afirmación? Mas vosotros sois linaje escogido. Mire, no es cualquier cosa. Venimos del linaje de Jesucristo, del linaje del real sacerdocio, del linaje que ya Él ha establecido para dejarte saber que tú fuiste creada y creado con un propósito, que no estás aquí por un accidente, no es porque mamá o papá se equivocaron, no es porque ellos no están presentes y ahora tú tienes que... Mira, hay un propósito por el cual Dios te escogió para que pudieras estar escuchando esta noche, esta verdad o este día o en el momento en que estés escuchando esta plataforma y recuerdes que tú eres el quien Dios ya escogió. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que lo que estás recibiendo a través de Jesucristo, ese perdón, ese amor, esa restauración, esa sanidad, la puedas anunciar a otros. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó, vamos a saber de dónde el acto tan grande de amor que Él está haciendo en medio de nuestras vidas. Si usted mira atrás y usted ha tenido un encuentro con Jesucristo y su vida ha dado un about face o un giro de 180 grados y usted está ahora encaminándose en el Señor, pero tiene situaciones que le están rodeando que le hacen dudar un poco, mire, recuerde que el Señor sigue siendo fiel. Recuerde aquel lugar donde comenzó su amistad con el Señor.
Recuerde aquel día cuando le entregó su corazón a Él. Recuerde aquella primera experiencia, aquel primer encuentro. Recuerde de dónde Dios lo sacó, cuando le extendió su mano y estaba en medio de ese mar tempestuoso o en medio de esa tormenta, y allí le extendió su mano y lo sacó y lo coronó de favores y misericordia y puso un manto sobre usted y le dio vestiduras nuevas y lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerde aquel día de donde Dios lo sacó y cómo lo rescató y lo posicionó para que ya no estuviera metido en el lodo cenagoso ni en el pozo de la desesperación, sino que pudieras caminar agarrado de su mano para poder mantenerte fiel y firme en medio de momentos difíciles. Quizás hoy estás nuevamente atravesando una situación y has olvidado. Pues mire, como dice aquel cántico, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame allí donde empezó nuestra amistad. Porque si algo Dios quiere, es que podamos andar en amistad con Él, que podamos volver en amistad con Él, que podamos volver a aquel, no es que ya eso pasó, es que ya eso se apagó, es que eso fue otro tiempo. Pues mire, ciertamente, eso pasó y eso fue otro tiempo. Pero Dios quiere comenzar un nuevo tiempo contigo, porque Dios es inmutable y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él quiere comenzar algo nuevo hoy en tu vida. Y tú tienes que disponer tu mente y tu corazón, tu espíritu, y tomar decisiones firmes que te puedan acercar a su presencia y comenzar a vivir el cielo aquí en la tierra. Él no quiere que estemos encerrados en este mundo de temor. Él no quiere que estemos encerrados en este mundo de miedos, de pánico, de fobia. Él quiere que nosotros seamos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Él lo puede hacer si tú dispones tu corazón y te acercas a Él. Él no quiere que te quedes con las experiencias del pasado. Él no quiere que te quedes con aquello como un recuerdo de lo que ocurrió. Él tiene más. Él tiene más para ti y lo único que te está pidiendo es que te acerques a Él. Es que entiendas esta verdad. Es que recuerdes que ya Él pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Es que recuerdes que Él quiere volver a andar contigo en amistad y que tú tienes que acercarte a Él, porque así lo dice Santiago: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y usted tiene que acercarse y tiene que resistir y tiene que permanecer firme, no importa lo que esté ocurriendo alrededor, aún en su propio cuerpo, aún con los diagnósticos, aún con lo que estés viviendo. Mire, que podamos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Que podamos tener la convicción en nuestro corazón de que Dios sigue siendo fiel, que Él no cambia, que es inmutable en su propia naturaleza y que está presto para venir a nosotros. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ella. Entonces, si somos hechura de Dios, si fuimos escogidos de antemano para andar en esas obras, ¿por qué? ¿Por qué escogemos otros caminos? ¿Por qué no andamos en las obras que ya Él determinó? Si Él lo que nos está diciendo es que nos quiere afirmar, nos quiere asegurar nuestro lugar, nos quiere poner en una posición firme donde no podamos caernos. ¿Por qué escogemos esto? Encontramos la respuesta en Génesis 6:5, donde nos dice que los pensamientos del hombre son de continual mal. También lo vemos en Génesis 8:21, la Nueva Traducción Viviente nos dice: nunca más volveré a destruir, a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todos los que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Sabemos que desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, mire, Él vio que fue bueno. Todo lo que Dios hizo, Él vio que fue bueno.
y que en medio de toda su creación y en medio de todo lo que Él desarrolló para nuestras vidas, hubo la intervención del maligno. Y allí en el huerto del Edén comenzó todo aquello que nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente y desobedecieron, porque fíjese que lo que hace el enemigo es tratar de que nosotros no sigamos lo que está aquí, lo que nos está diciendo. Por eso es que escogemos otros caminos, por eso es que desde la niñez o desde la juventud, como lo dice Reina Valera, estamos inclinados de continuo al mal, porque el corazón del hombre a veces es engañoso. Y entonces nosotros debemos entender que Dios quiere reconciliarnos con Él, para que en Él y a través de sus fuerzas y de su Espíritu Santo podamos andar en lo que ya Él destinó desde la eternidad para cada uno de nosotros, que podamos caminar en eso. ¿Qué dice Éxodo 19:5? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que el nuevo pacto y el pacto que tú y yo tenemos que guardar es que podamos creer en Jesucristo, que podamos andar en todos sus caminos, que podamos agradarle, que podamos caminar con Él y que podamos cada día parecernos más a Él. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, porque hay una diferencia entre pacto y compromiso. Muchas veces pensamos que el pacto es algo que podemos eliminar y dar por sentado. Y hay una diferencia. Cuando usted tiene un compromiso, tiene un contrato con una compañía, si, ¿verdad? Ambos tienen términos y condiciones. Y si una de las partes no cumple con los términos, pues usted simplemente renuncia o simplemente la empresa determina la cesantía y en ese proceso pues se terminaron los acuerdos, los términos o las condiciones. Pero cuando hablamos de pacto, estamos hablando de algo que trasciende a un contrato, que trasciende a un compromiso, que trasciende a algo que se da de hombre a hombre. Es un pacto que tiene términos y condiciones que no pueden ser cambiados por nada ni por nadie. Dice la palabra que si nosotros damos oído al pacto de Dios con nosotros, a sus promesas, a lo que hizo a través de Jesucristo para reconciliarnos con Él, a su verdad, si nosotros guardamos ese pacto, seremos su especial tesoro. Así que Dios quiere afirmarnos, que recibamos su verdad en nuestro corazón, pero también espera que nosotros podamos cumplir con nuestra parte del pacto y que podamos vivir en esas promesas que son en el sí y amén. Y eso será una realidad en medio de nuestras vidas. ¿Qué dice el Salmo 89:2? Porque dije, para siempre será edificada mi misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Qué bello saber que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que ya Él la afirmó, la edificó desde los mismos cielos, mire, para que fuera una verdad para nuestras vidas. Su misericordia está ahí presta para ti hoy, está presta para mí hoy y para cada día, para que caminemos y andemos en ella. Así que vimos como primer punto la fidelidad de Dios, como segundo punto que os afirmará, la afirmación de afirmarnos los unos a los otros, pero también la afirmación de lo que Dios está afirmando en tu corazón y en mi corazón. Y el tercer punto es que nos guardará del mal. Fíjese que en este punto hay unas consideraciones que debemos evaluar. ¿Qué hace que Dios nos guarde del mal? Pues encontramos la respuesta en Proverbios 1:33. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos, habitamos, vivimos tranquilos y el mal no nos hace nada más de lo que Dios autorice o permita. Pero para eso debemos poder escuchar, debemos poder mantenernos conectados con la palabra, porque ¿cómo vamos a escuchar? Pues tenemos que exponernos a poder escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de la lectura, hermanos, pero también escuchar la plataforma, también congregarnos y escuchar la palabra que Dios nos quiere decir, porque por ahí viene la fe y sin fe es imposible agradar a Dios y es importante que nosotros le creamos y que creamos todo esto que nos está diciendo para que podamos habitar confiadamente y vivir tranquilos aún
cuando el mal esté alrededor nuestro y esté en medio de nuestra vida. Así que requiere mantenernos oyendo la voz de Dios, requiere mantenernos siguiendo su instrucción para nuestra vida, requiere mantenernos en su palabra, requiere cooperar y estar sujetos a esa instrucción para mantenernos bajo cobertura. Él guarda a quien lo escucha y sigue su consejo. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión, no debemos endurecer nuestro corazón, sino permitir que Dios mismo sea el que nos dirija, el que nos instruya, el que nos afirme, el que nos establezca para que Él mismo nos guarde del mal. Jesús, orando por sus discípulos al Padre, decía: no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal para que no los dañe. Y es mi oración por cada uno de ustedes en este día, que el Señor no nos quite de este mundo. Mire, si no es nuestro tiempo, no nos vamos a ir. Puede venir lo que sea, puede venir la pandemia, puede venir el COVID, puede venir lo que sea. Si no es nuestro tiempo, no nos vamos a ir. ¿Qué le pido a Dios? Que guarde sus corazones, que los guarde del mal para que no los dañe, pero que podamos caminar en estos designios para que Él nos guarde del mal, como dice Juan 17:15. El Salmo 16:1, para finalizar, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y es una oración que el Señor y que nosotros hacemos en esta hora para que nosotros podamos mantenernos en esa confianza de habitar en Él, guardados del mal, como dijo Jesús, pero también recordando que Él es fiel. Pero Él es fiel, quien nos guardará, que nos afirmará y nos guardará del mal, como dice Tesalonicenses. Así que están las promesas del Señor, Él permanece fiel aun cuando somos infieles. Hay una protección de Dios de guardarnos del mal, pero sus promesas están condicionadas a escucharle, seguirle, obedecerle y poner en práctica lo que estamos recibiendo de Él, como dice Lucas 11:28, cuando Jesús responde y dice: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. Así que oramos al Señor en esta hora por esta palabra que hemos recibido y pedimos al Señor que esté sembrada en sus corazones para que recordemos que Él es fiel, que Él nos afirmará y que Él nos guardará del mal, como dice segunda de Tesalonicenses 3:3. Padre, te damos gracias. Lo que has puesto en mi corazón ha sido compartido con mis hermanos. Y si aún hay alguno en medio nuestro que no ha tenido la oportunidad de acercarse a ti, debes saber que es tan ágil, Señor, como simplemente pedirte que entres a su corazón, que pueda arrepentirse verdaderamente y genuinamente de sus pecados y que pueda entregar su vida a ti, Padre, para caminar contigo a través de Jesucristo. Yo te pido en esta hora, Señor, que todo el que está escuchando esta plataforma, Señor, reciba esta verdad en su corazón y recuerde que tú eres fiel, que tú los quieres afirmar y que tú los quieres guardar del mal en medio de este tiempo. Los cubro bajo tu sangre poderosa, Señor, y nos depositamos en tus manos sabiendo que tú sigues siendo fiel. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias por haber estado conmigo en esta plataforma bíblica. Nos vemos más adelante y que el Señor los bendiga. Dios les bendiga.